¿Quién era el rey David? Vamos a hablar hoy acerca del rey David. Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Miren, en primer lugar, David fue hijo de Isaí. Su papá se llamaba Isaí y fue nacido en Belén. Belén, la ciudad de Belén, y Belén quiere decir casa de pan. En Belén también nació Jesús, ¿verdad? Hay que recordar, ahí mismo nació de Jesús. Entonces, en realidad, Belén quiere decir casa de pan, casa donde se da el pan eterno. Ahí nació David y ahí nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren, aquí nos los dice en Primera de Samuel 16, de 4 al 5, dice que de ahí era el rey David. Primera de Samuel 16, 4 al 5 dice, hizo pues Samuel como le dijo el Señor, luego que llegó a Belén. Samuel, el profeta, iba a ungir al rey David como futuro rey de Israel, ¿verdad? Entonces dice, y luego que él llegó a Belén, que es donde vivía el rey David, dice, los ancianos de la ciudad de la salieron a recibirlo con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, o sea, el papá de David, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, bueno, acá en el 13, ya ahí mismo, primeras de Samuel 16, 13 es donde dice que sacrificó, que ungió a David. En el 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió. Fíjense, atención aquí, el rey David a partir de ahí recibió, el Espíritu vino sobre él el Espíritu Santo. Y a partir de allí permaneció en él. Por eso dice, desde aquel día, el 13, y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre él. El Espíritu del Señor. Fíjense, hay que recordar que en el Viejo Testamento estábamos en otras dispensaciones, no en la dispensación que estamos ahorita, que es la de la iglesia o del Espíritu. Antes estábamos en una dispensación donde a los ungidos o los profetas de Dios, el Espíritu del Señor venía sobre ellos, pero solo temporalmente. Y cuando venía hacia ellos, hacían proezas, hacían milagros, hacían cosas grandes. Por ejemplo, Sansón levantó unos portones grandes con todo y sus castillos, con todo y sus columnas, que pesaba alrededor de 5 toneladas. Y fue caminando a llevarlo hasta el monte, ¿verdad? Entonces hacían muchas cosas grandes. Cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu de Dios, pero el Espíritu se iba y regresaba temporalmente. ¿Por qué? Porque no era la dispensación del Espíritu. Hoy en día estamos en la dispensación del Espíritu. Hoy en día el que recibe el sello del Espíritu Santo ya tiene el Espíritu Santo y permanece en él para siempre. Se contrista, claro, cuando la persona no está bien santificada, buscando a Dios por medio de la palabra y estar activo en la iglesia, el Espíritu se contrista, dice la Biblia, pero ahí está, siempre permanece. No así en el Viejo Testamento, pero curiosamente en el rey David permaneció para siempre. Fíjense. Entonces, el rey David nació en Belén, ¿verdad? Y el Espíritu Santo siempre estuvo en él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué fue ungido David? ¿Por qué fue ungido? ¿Verdad? Porque agradó el corazón de David a Dios. El corazón de David le agradó a Dios, de tal manera que Dios dijo que había encontrado un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. Y esto nos lo dice en 1 Samuel 13, 14, nos dice, el 14 dice, mas ahora tu reino, está hablando al rey Samuel, al rey Saúl, perdón, que fue un rey rebelde, que Dios lo había ungido como rey, pero lo quitó. Hizo su propósito en él. Comenzó bien, pero terminó mal. Saúl, ve, si quieres, mira, vete a Facebook, ahí en mis últimos videos, ahí tengo acerca del reinado de Saúl, ¿verdad? Saúl comenzó bien, pero terminó mal. Y Dios le quitó el reino, ¿verdad? Entonces dice, mas ahora tu reino no será duradero. Está el profeta hablándole a Saúl. Dice, el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que
el Señor te mandó. O sea, este rey se hizo rebelde. Saúl, al fin de cuentas, Dios lo puso con un propósito. ¿Cuál? De destruir a los filisteos que estaban dañando a su pueblo. Y lo logró, y sí lo hizo. Pero después ya se hizo rebelde, se hizo muy desobediente y ya no le agradó. Entonces puso al rey David, ¿verdad? Entonces, también acá en Samuel, en el libro de Hechos, nos dice 13:22. O sea, Dios no solo, David no solo era un varón conforme al corazón de Dios, sino que Dios mismo dio testimonio de él. Imagínate. Hechos 13:22 dice: quitado le levantó, hablando del rey Saúl, quitado le levantó a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. Hay que recordar, aquí ahorita vemos quién era su papá, era Isaí. A varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios da testimonio. Fíjate qué bonito que tú seas una buena persona, que hagas todas cosas bien, está muy bien. Pero lo mejor es que Dios diga: ese varón, esa joven, esa mujer es conforme a mi corazón porque hace lo que yo quiero. Qué bonito. Así fue el rey David, ¿verdad? Ahora, David fue un niño rechazado. Fíjense, David tenía muchas cosas en su corazón. Fue rechazado por sus hermanos, y tal vez también por su padre, y tal vez hasta por su madre. ¿Por qué? Porque se cree que David es producto de un adulterio. Es lo que se cree. Algunos teólogos creen eso y yo también lo creo, ¿verdad? En el Salmo 51 nos dice, el Salmo 51, fíjense, aquí en el Salmo 51 nos dice 51:5, David dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, parece que por ahí se encontró el papá, Isaí, se encontró por ahí una joven, ¿verdad? Y tuvo una relación ahí, un adulterio, y de allí nació el rey David. Y parece que esa madre se lo trajo ya después de que nació. No, mira, tú nomás me embarazaste, pues aquí te dejo tu niño. Yo no puedo con él, no puedo mantenerlo. Fue y se lo dejó ahí a él. Entonces vemos que aquí mismo dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, él era diferente a los demás. Cuando el profeta Samuel fue y Dios lo mandó, le dijo que un hijo de Isaí iba a ser el rey, los miró y los otros tenían porte de reyes, eran más altos, ¿verdad? Tal vez más fornidos. Y no, él era chaparrito, ¿verdad? Y los otros tal vez eran más, eran diferentes. Él era el único que era rubio y era diferente a los hermanos. Y hubo una diferencia en edades, de cuando nacieron ellos, como que iban naciendo todos seguidos, y como que ya los padres de los otros, Isaí, su verdadera esposa, ya le pararon de tener hijos, y después, ¡pum!, sale de allá. O sea, hay una distancia de edades, ¿verdad? Entonces también lo despreciaban sus hermanos, y esto la Biblia así lo dice. Sus hermanos lo despreciaban, lo aborrecían, ¿verdad? Lo ponían a hacer los peores trabajos. En esos tiempos, el ser pastor, el que era pastorcito, pastor de ovejas, el ser pastor era el peor de los trabajos, ¿verdad? Hagan de cuenta que hoy en día, no quiero decir que están mal, sino que a veces la sociedad puede mirar más mal a uno que bolea los zapatos, un bolero, a uno que lava platos, un dishwasher, ¿verdad? A uno que recoge la basura. Que no es mal, son oficios bien y están bien, y Dios no lo ve ni menos ni más tampoco, ¿verdad? Pero la sociedad sí, nos equivocamos. Entonces ellos lo ponían en ese oficio. Él estaba como pastorcillo allá, ¿verdad? También cuando venía, su papá ni lo tenía en cuenta. Cuando vino Isaí le presentó siete hijos, y ninguno de esos era, cuando vino a ungirlo al rey David, que Samuel no sabía quién era. Entonces pasaron 7, dijo: no, pues ahí están. Entonces le dijo: oye, ¿no tienes otro? Y él parece que ni se acordaba que tenía. Dijo: no, sí, tengo uno, por ahí está. Pero, ese está muy chaparrillo, no tiene porte, mire, chequémelos otra vez estos, ¿verdad? No, le dijo: no vamos a comer no nos vamos a estar a la mesa hasta que no lo traigas. Y fue que lo trajo, y ahí se dio cuenta. O sea, a su mismo papá lo rechazaba, y sus hermanos, ¿verdad? O sea, él lo veían como un bastardo, ¿verdad? Lo veían como un estorbo. Es más,
La familia perfecta era de 7 en aquellos tiempos, porque el número 7 era el número de Dios. Y él vino a ser el número 8. Entonces dijeron, ya moló la fiesta, ¿verdad? Entonces fue desechado, ¿verdad? No fue desechado, sino fue visto como un bastardo, lo miraban mal, ¿verdad? Mira, te pido por favor que le pongas like ahí a video. Y en YouTube, suscríbete a mi canal, por favor. Estos videos los hago para que las personas que no van a la iglesia, no leen la Biblia, para que escuchen palabra de Dios bíblica, ¿verdad? Ok, David no se refugió en su falsa identidad que le dio su familia. Él no se refugió, él no se quedó ahí como el bastardo, como el estorbo, como el bueno para nada, el chaparro, el enano, el flaco, la bestia. No se quedó con ese identidad que le dio su familia, de rechazo. Él no se quedó, ¿verdad? Él se refugió en Dios, Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entre más lo rechazaban, más lo humillaban, más buscaba él a Dios, ¿verdad? Él amaba adorar. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En su casa parece que no le tenían ni camas, la cama se la daban a sus hermanos. Es más, por lo regular se quedaba en el campo, pero él decía: en de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Su papá parece que ni lo guiaba por sendas de justicia, no le enseñaba cómo guiarse. Pero eso sí, le exigía resultado. Tú no seas un mal padre que a tus hijos ni les enseñas, pero sí quieres resultados. Ahí estás con tu cigarrote. Pero usted no debe fumar. Ahí estás con tu cheve. Usted no tome. Ahí estás con la droga, con el alcohol. Usted no debe de drogarse, ¿verdad? Estás con la pornografía. ¿Qué le pasa a usted? O sea, no, él decía: me guiará por sendas de justicia. A Dios, venía con Dios y era quien lo guiaba por sendas de justicia. Dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su papá y su hermano ni se preocupaban. Si peleaba con un león o con un oso, no se preocupaban. Si iba a pelear contra el gigantón, contra Goliat, lo dejaban, les valía, no les importaba. Pero él dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado es la palabra de Dios. Él tenía la palabra de Dios que le infundía aliento. Su padre y sus hermanos parece que lo miraban como bullying. Siempre tenía bullying. Siempre lo menospreciaban. Nunca le daban palabras de afirmación, pero la palabra de Dios era su afirmación, le daba aliento, ¿verdad? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Él decía: el bien y el mal me persiguen, porque tú lo tienes a mí, pones el bien a mi vida. Y aunque sus papás no le interesaban ni sus hermanos, el Señor sí. Bueno, él se agarraba, él estaba bien firme en su identidad, ¿verdad? Él también amaba la palabra de Dios. Salmo 119, 9 al 11, le daba aliento. Dice: ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Fíjense, él buscaba con todo su corazón al Señor. Dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él trataba de no pecar, no deshonrar a su papá y a su mamá, aunque lo trataron como lo trataron, ¿verdad? Él estaba bien firme, y incluso sus salmos que él escribió son parte de los 10 top hoy en día de la música. Por años se han cantado himnos con los salmos de él, por muchos años. Y hoy en día con mayor razón, que la tecnología, tanta música cristiana que se está haciendo, gracias a Dios. Y mucha de la música cristiana que hoy en día está, incluyendo los 10 tops y los que no, hay salmos de David ahí. Hay mucho. Entonces, hasta la fecha, la música que él compuso, las alabanzas, los salmos, están hasta la fecha en los mejores gustos, ¿verdad? De todo, de los que aman a Dios y de los que no. O sea, sus dichos, sus salmos fueron tan buenos que hasta la fecha permanecen, ¿verdad? Entonces, era un corazón conforme el corazón de Dios, y Dios mismo da testimonio de él, como les digo. Y quitado les levantó por rey, a Hechos 13:22, rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿verdad? Y Dios dijo que reedificaría el tabernáculo
de David. El tabernáculo que estaba caído de David. Hechos 15:16, fíjense, del tabernáculo del templo. Antes el templo era un tabernáculo como una tiendita, ¿verdad? Entonces Dios dice en el libro de Hechos a la iglesia, le dice que él reedificaría el tabernáculo caído de David. Pero se supone que el tabernáculo lo hizo Moisés. Dios le dijo a Moisés cómo sería. Y le dio y hizo muchos sacrificios Moisés y dijo cómo tendría que ser. Y Dios le diseñó. Y lo mejor de todo que Dios parece que le mostró, hay un tabernáculo en el cielo que se lo mostró a Moisés, y Moisés lo hizo aquí en la tierra porque muchos, cuando le estaba dando las instrucciones, Dios le decía, y harás conforme se te mostró. Por eso en Apocalipsis vemos una arca que está en el cielo, dice la Biblia. Es que es la original y el tabernáculo original. Y ese se le mostró a Moisés. Y Moisés hizo muchos sacrificios, pero Dios no dice el tabernáculo de Moisés. Tal vez el de Salomón. ¿Por qué no de Salomón? Salomón después hizo la tiendita, la quitaron e hicieron un templo que hoy en día, el valor de hoy en día en dólares, hay unos cálculos que dicen de 111 a 310 millones de dólares. Mucho oro que tenía. Es muy famoso ese templo de Salomón. Eso es lo que dicen los hombres. Pero Dios no dijo el templo de Salomón tampoco. Dijo el templo de David. ¿Por qué? Porque el templo de David estaba lleno de adoración, de alabanza. Muchos cantos, muchos coros, mucha alabanza, muchos instrumentos. Dijo, alabad al Señor con salterio, con arpa, con danza, con trompeta, con todo. Él puso toda clase de instrumentos y de coros y de alabanzas en el templo, que siempre trataba de poner lo que estuviera continuo la adoración y la alabanza, ¿verdad? Conclusión. Cuando tú vas a la casa del Señor, no te esfuerces tanto en llevar adoración, alabanza, ¿verdad? Tú esfuérzate más con llevar obediencia. La obediencia es mucho mejor que eso. Y ese en David fue el más grande atributo que tenía. Llevaba alabanza, adoración, pero él fue muy, muy, muy obediente. Por eso Dios da testimonio de él y dice, hará todo conforme yo quiero. Así es que si tú tienes algo contra tu hermano y quieres ir y llevar alabanza al Señor, primero ve y obedece al Señor, pide perdón, y entonces sí, traes esa alabanza y ese sacrificio. La obediencia es el mejor sacrificio que le puedes ofrecer al Señor. Dios te bendiga.